de Minas de París, profesor en el Magíster de Geología Económica de la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Concepción, profesor de Geología en Minas de la Universidad Andrés Bello, profesor de la Evaluación de Recursos Mineros de la Universidad San Sebastián. También fue director del Departamento en Minas de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Central. Además, es investigador del Centro de Geoestadística de la Escuela de Minas de París, investigador de la Escuela de Minas de Madrid. Fue superintendente de la Reserva de Chicamata, gerente corporativo de la Reserva Yamana Gold. Además, obtuvo algunos premios como el Profesional Distinguido y Medalla al Mérito y Premio Alexander Sutulov. Y también los dejamos invitados que al final de la charla hay un link donde van a ver algunas preguntas en el Instagram, pero yo creo que igual el link lo vamos a comentar en el chat. Y sin más preámbulo, dejamos invitado al doctor para que pueda iniciar su charla. Bien, muchas gracias por la invitación. Espero, voy a hacer una pregunta, si eso lo ven. ¿No? Sí. Perfecto. Entonces nos vamos a referir a este tema que se llama el muestreo de minerales y su importancia en el sector productivo minero, evidentemente. Entonces yo siempre, para darle miedo a la gente, pongo este dibujito que está aquí, en que está lleno de integrales y cosas. Es unas fórmulas para encontrar una forma para predecir el error de muestreo. O sea, si yo tengo de estas pelotitas que están por aquí, por los bordes, saco unas cuantas, ya, y mido algo, alguna característica que tienen las pelotitas, ya, calcular el error, porque el error siempre va a existir, ya. Entonces, vamos a ver el temario del webinar, ¿ya? La pregunta es, ¿muestreamos bien nuestras minas? Me refiero a las minas chilenas, evidentemente. Entonces, para ello vamos a hacer una definición de importancia del muestreo de minerales. Vamos a hablar de conceptos importantes en teoría del muestreo. El problema principal es la muestra X probable. Vamos a revisar el muestreo estadístico y el cálculo del error de muestreo, y ejemplos de muestreo, mineral en movimiento, muestreo post-fotonadura, para finalizar con el error fundamental del muestreo, la teoría de Pierre G. Pierre G es el creador de la teoría moderna del muestreo, es un ingeniero civil químico francés ya fallecido, y aquí estoy, el profe está con don Pierre G, ¿ya? Justo el mismo año en que él falleció, yo lo fui a visitar a Francia, y se puede ver ahí, tenemos una copa de champaña porque brindamos por habernos encontrado, porque yo fui su alumno, ¿ya? Entonces, murió en noviembre del 2015, ¿ya? Y la foto la tomó un señor especialista en muestreo que se llama Francis Pitard. Entonces aquí está el profesor, que es el creador de la teoría moderna del muestreo minero. Entonces la primera pega que él tuvo en una mina africana, y su jefe le pidió calcular la ley y el tonelaje de este stock de piedras de plomo. Entonces le dijo, ¿cómo lo hago? Esto significa teoría of sampling, teoría del muestreo, ¿eh? No estos, ¿ya? Entonces el jefe le dijo, bueno, vaya a la biblioteca de la mina y vea cómo lo muestrea. Entonces fue a la biblioteca y no encontró nada. Volvió y le dijo, no hay nada. Entonces le dijo, entonces aplique el buen sentido, ¿ya? Entonces él trató de aplicar el buen sentido, y le quedó un desafío: desarrollar una teoría para hacer bien los muestreos mineros, ¿ya? Entonces, como decía, ingeniero químico, es de ascendencia vikinga, el apellido G, vienen los vikingos, es un apellido 2 letras, es alpinista. Cuando vino a Chile le empezó a subir cerro, ¿ya? Y héroe de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Él es francés, entonces combatió contra los alemanes, y le dieron, después de terminada la guerra, le dieron una beca, y él no tuvo que trabajar nunca más. Entonces, como no trabajó más, se dedicó a investigar sobre la teoría del muestreo.
Entonces hay una directiva de teoría del muestreo, sampling en la S. Entonces en este directorio está aquí, lo preside el que yo nombré, que me tomó la foto, que es Francis Pitard, y aquí está uno de los importantes expertos en este tema, el Dominique François Garçon, que fue compañero de curso mío porque estudiamos juntos en Francia. Aquí está el profe de usted y los otros son de otros países. Aquí hay una amiga de una universidad brasileña de Sao Paulo, ¿ya? Entonces este es un congreso que organizamos en Francia, parece. Bien. Entonces vamos a partir con las definiciones para que todos tengamos algo homogéneo. ¿Qué llamamos muestra? Yo me baso en la definición que da, porque son buenas, la Real Academia Española, que tiene una página web. Entonces ustedes, si quieren saber la definición de algo, tipean www.rae.es, España, y salen la definición. Entonces muestra, dice, es una parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de él. Lote o población es el conjunto completo de observaciones que deseamos estudiar. Entonces aquí yo puse una foto que la tomé una vez que fui a terreno, y había un señor, un pirquinero, que tenía todas estas piedras que le iba a subir un camión y la iba a ir a vender a una planta de NAME que había por ahí cerca. Entonces esto es lo que se llama el lote. Entonces aquí él puede sacar unas cuantas piedras, ¿ya? Y esas piedras analizarlas químicamente, pero no las puede analizar todo porque son toneladas que hay aquí. Entonces toma unas cuantas, unos kilos, ¿ya? Y eso la analiza, y bueno, ahí está cómo tomar una buena muestra, es el problema fundamental. Entonces, ¿qué es una muestra representativa? Porque está la palabra representativa, ¿ya? Entonces veamos que hay dos tipos de muestreo y ya vamos a llegar a la definición final. El muestreo estadístico es diferente al muestreo de mineral. El muestreo estadístico es esto: medir características, por ejemplo, de personas, ¿ya? Por ejemplo, aquí algo de actualidad, dado que estamos cercanos a elecciones, ¿por quién van a votar los chilenos ahora que tenemos como 9 candidatos a la presidencia, ¿ya? Entonces, de todo esto se elige, ojalá, bien, ¿ya? Y eso lo vamos a definir cómo hay que hacerlo, un cierto número de personas. En este caso, 10, ¿ya? Y supongamos, le preguntamos, ¿por quién va a votar usted? Supongamos estos 3 que están en rojo, me dicen por este candidato, etcétera. Entonces, como son 3, el candidato de estos 3 rojos tiene un 30% de apoyo aquí en la muestra, ¿ya? Y eso lo asociamos al lote. O sea que debe haber un error, sin duda, ¿cierto? Si contamos acá, a lo mejor no es el 30% de personas de ese partido rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Le puse 1, 1, 1 y 0, 0, 0 a todos los demás, y conté los unos y los dividí por 10, porque son 10 personas, y me dio 0,3. Muy simple, pero acá es más complicado. Supongamos que tenemos este material minero fragmentado, y a cada una de estas piedrecitas le calculamos la ley. Tomamos una muestra, ¿ya? Y aquí cada una de estas piedrecitas tiene su ley, pues la muestra. Hay que hacerlo más bien en la muestra porque eso sale muy caro hacerlo acá, que son unas cuantas, ¿no? Aquí también parece que hay 10. Entonces, cada una tiene su ley, tengo 10 leyes, ahora no puedo remediarlas, ¿ya? Lo que tengo que hacer, cada ley de cada piedrecita, multiplicarla por el peso de cada piedra y dividir por el peso total de las piedras. Así se hace. En un laboratorio se hace de una manera similar. La diferencia es que todas estas piedras se meten en un chancador, se muelen, y una vez molido se analiza ahí en el laboratorio y da la ley, y esa ley, claro, es como equivalente a ponderar por los pesos, ¿cierto? Porque todo queda bien representado. Entonces aquí dice que la media de la variable que estudié, supongamos la ley, es 0,9, pero acá la ley de la variable real,
que significa tomar todas las piedras, molerlas y analizarlas, dio 1, o sea, no da lo mismo, hay un error de muestreo que se llama. Y aquí la masa, es decir, el peso de la muestra es 10, y aquí el peso de la muestra es 1. Aquí hay una diferencia entre el muestreo minero y el muestreo de personas, ¿ya? Que aquí yo las cuento. Por ejemplo, había recién como 50 y tantas personas presentes en esta sala, ¿ya? Sala digo entre comillas, y esa es la característica del lote, N. Y en la muestra es N minúscula, evidente que N minúscula es menor que N mayúscula, pero acá se mide por el peso, ¿ya? Porque contar partículas sería una locura, ¿cierto? Aquí, imagínense que aquí hubiera arena también, ¿ya? Tendría que contar los granitos de arena. Entonces, mejor es pesar esto, y eso es una característica de la muestra. La ley y el peso. La ley y el peso. Es decir, ley y tonelaje en una mina, ¿ya? Son las características. Y lo que uno más se enfrenta es muestreo de material quebrado, porque si el muestreo está in situ, hay otra técnica, ¿ya? Para predecir las leyes. Entonces, vamos a ver ahora la importancia económica que tiene el muestreo minero. Casi todas las decisiones que se hacen respecto a un proyecto minero, desde la exploración de la mina, donde participan los geólogos, hasta el cierre de la mina, donde también participan los geólogos, están basadas en material muestreado. Y estas decisiones significan millones de dólares. Abrir una mina, millones de dólares. Ustedes han visto todo lo que se está hablando de esta mina Dominga, que abrirla cuesta 2.000 millones de dólares según los propietarios, y según los críticos dice que cuesta 3.500 millones de dólares abrir la mina Dominga, ¿ya? Y cerrarla también tiene otro significado económico, porque ya no voy a ganar más plata con esta mina si la cierro. Ejemplo, entonces vamos a ver los pozos tronadura en una mina a cielo abierto. Nos van a mostrar que es obligatorio tomar una muestra de perforación, de esta perforación que se hace aquí. Y vamos a ver que la importancia económica de esta muestra es fundamental. Entonces yo voy a perforar aquí hasta una altura H, que en las minas grandes de Chile la altura H, ustedes deben saber, es de 15 metros. Por ejemplo, Chuquicamata tenía 15 metros, La Escondida tiene 15 metros, Saldívar tiene 15 metros, la mina Los Bronces, que está aquí cerca, tiene 15 metros de altura de banco. Entonces esto perfora 15 metros y es lo que se va a tronar. Y el diámetro se mide en pulgadas, pero del orden de 25 centímetros, ¿ya? El diámetro de perforación. Y se asume que el diámetro de perforación es circular, o sea que aquí es como un cilindro el material que se junta allí. Y el material está aquí. Ustedes ven esos montículos y la perforadora, y ha hecho todos esos montículos que están ahí para después tronar. Todavía no se ha tronado ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, un depósito de cobre, supongamos que tiene 1% de cobre. Entonces los mineros tienen una malla regular de estos pozos, ahí se ve que es relativamente regular. Entonces, por lo general en todas las minas es un número mágico de 10 metros por 10 metros, ¿ya? Entonces, hay un paralelepípedo que tiene 10 por 10 y por 15, porque la altura del banco es 15, ¿ya? Entonces, hay una muestra que es este montículo que hay que muestrearlo, ¿ya? Entonces, veamos cuánto vale este paralelepípedo, porque después va a venir la pala y vas a tratar de sacar este paralelepípedo, ¿ya? Lo vas a tratar de sacar, no exactamente, ¿ya? Y esto puede ir al chancador donde entra la planta, o puede ir a un botadero lastre o un botadero stock, ¿ya? Entonces, ¿y con qué números uno toma la decisión? Con la ley de la muestra que está ahí, ¿ya? La ley de ese montículo, ¿ya? De ese volcán que dicen algunos. Entonces vamos a ver cuánto vale este paralelepípedo, que es el que va a ir a la planta o va a ir a un botadero. Entonces tiene 10 por 10 por 15, ahí está, 10 por 10 por 15 me da ahí. Me da el volumen, 10 por 10 por 15.
La densidad asumo que es 2,6. Como yo dije que era 1% cobre, hay que multiplicarla por 1 dividido por 100. 1% es 1 dividido por 100 para hacer un cálculo. Este número, que es 0.85, es la recuperación que tienen casi todas las minas grandes de Chile, ¿ya? Es decir, que si yo le meto 1 kilo de cobre, que eso tiene 1 kilo de cobre, la planta no me da 1 kilo de cobre, me da 850 gramos de cobre. Se pierden 250 gramos de cobre que se dan en los relaves, ¿ya? Este número que está aquí es el número que sirve porque hasta aquí está en toneladas, ¿cierto? Porque la densidad 2,6 está en toneladas por metro cúbico, esto está en metro cúbico. La ley no tiene magnitud. El 0,85, que es la recuperación que se llama, tampoco tiene magnitud. Y este es para pasar de las toneladas que están aquí a libras. ¿Por qué se pasa a libras? Porque el cobre se vende en libras. Si hago esta operación aritmética con una calculadora, me van a quedar $292.250, porque el 4 que está ahí es el precio de la libra de cobre hoy, más o menos, ¿ya? $292.000 son 220 más o menos millones de pesos, ¿ya? O sea que esta muestra que está aquí, ¿ya?, indica podría ser mala muestra y yo perder esa plata, mandar a botadero este paralelepípedo, cuando debería haberlo mandado a la planta y haber ganado $220.000, ¿ya? Entonces es una cantidad gigantesca, porque imagínense si todo este sector fuera que está aquí de 1%, ¿cuánto gana una mina, ¿ya?, en una tronada, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto vende? Porque estamos hablando de la venta, no estamos hablando de los costos. Pero ¿cuánto vende? La cantidad de plata. Es mucha plata, por eso que los geólogos son los que más ganan de casi todas las profesiones en los rankings que salen en los periódicos. Y después vienen los ingenieros minas, ¿ya? Entonces, este valor económico equivale a 10 autos caros. O sea, si lo digo por 10, son 21 millones, 22 millones, 10 autos de 22 millones, que son autos carísimos. O sea, un auto no caro y muy bueno puede valer 10 millones, pero 22 millones son autos caros, ¿ya? O sea que yo puedo dejar de ganar el valor económico de 10 autos ahí. Bueno, y resulta que si ustedes van a las minas a hacer una práctica, por ejemplo, le van a dar un catalejo, ¿ya?, un largavista, y lo van a subir a un cerro donde no lo vea nadie, y de ahí van a poner a espiar a los que tienen que tomar la muestra. Entonces, en esta mina, que yo estuve allí, el perforista, que es el que toma la muestra, una vez que quedó esto, saca la perforadora, ya la sacó, y viene y con la mano, ¿ya?, llega y le saca eso, y lo mete en una bolsa. Entonces esa muestra es una muestra fraudulenta, porque él tiene que hacer una muestra con otro tipo, introduciendo un tubo, y con el tubo empieza a sacar material aquí de este montículo, y ese es el protocolo de la muestra del montículo. Pero como a él le dan un bono por metro perforado y no le dan un bono por tomar bien la muestra, él toma mal la muestra. Entonces yo puedo perder ahí porque la muestra no representa, y ese pedazo que sacó ahí no representa el montículo, ¿ya? Entonces el principio fundamental del muestreo minero es el siguiente. Para cumplir bien con la definición inicial de muestreo representativo, se debe cumplir que el muestreo debe ser equiprobable. Y esto no se deberían olvidar nunca. En el caso de los minerales, el muestreo es equiprobable cuando todos los fragmentos que constituyen el lote tienen la misma probabilidad de ser elegidos para la constitución de la muestra. Todos los elementos que están aquí tienen la misma probabilidad, o sea, esta piedra tiene la misma probabilidad que esta chica de ir aquí, ¿ya? Todos tienen la misma probabilidad, aquí también. Si yo quiero hacer una buena encuesta, ¿ya?, todos los que están aquí tienen que tener la misma probabilidad de ir acá. Por ejemplo, si yo dijera voy a tomar una muestra, pero no le voy a preguntar a las mujeres. Entonces las mujeres tienen probabilidad 0 de ir a la muestra, ¿cierto?
Y yo he dicho que se exige que todos tengan la misma probabilidad de ir a la muestra. Y las mujeres tenían probabilidad 0 de ir a la muestra, entonces la muestra no es equiprobable y es una mala muestra. Y Pierre G. a las malas muestras le llama un espécimen, ¿ya? Entonces aquí tenemos algo que en todos los casinos se considera equiprobable, a pesar de que hay gente que dice que no, ¿ya? Que están cargadas, la ruleta, ¿ya? Aquí tengo algo que no es equiprobable. Supongamos una ruleta que tiene una zona roja, el rojo tiene más probabilidad que el amarillo tiene más probabilidad que el verde y el verde más probabilidad que el azul. Aquí tengo una ruleta en que todos los colores que hay, que son 1, 2, 3, son 5 colores, los 5 tienen la misma probabilidad. Eso es equiprobabilidad, ¿ya? Entonces, aquí está lo que yo decía. Todas estas partículas, antes de tomar la muestra, tienen que tener la misma probabilidad. Por ejemplo, si dijera, yo voy a mostrar lo grueso nomás. Entonces tomo ese. Y aquí las muestras son puro grueso. Y los finos, como decidí que no lo iba a mostrar, llamo fino a los chiquititos. Entonces, no van a la muestra, es una mala muestra, un espécimen, ¿ya? Entonces, ese es el nombre que le da Pierre G. Entonces, aquí tenemos un recipiente como un ejemplo espécimen. Entonces, aquí hay un material que ha decantado con el tiempo y se ve que arriba tiene un color rojo intenso y abajo tiene un color blanco. O sea, lo que hay arriba no es homogéneo con lo que hay abajo. Entonces, tomo 3 paladas, que se llaman 3 extracciones o 3 incrementos, y los meto ahí en ese otro recipiente que sería mi muestra, y esa muestra no es representativa de lo que está acá, es un espécimen. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de elegir el material que está arriba y hay una probabilidad 0 que yo pueda elegir el material que está abajo. Pero siempre están los defensores, la gente que toma mal las muestras, lo defiende que no importa lo que yo hago porque el material es homogéneo. Entonces, hay algunos amigos que sostienen que cuando uno habla de muestreo minero hay que suponer el peor de los casos. Lo que yo voy a mostrar no es homogéneo, es heterogéneo, ¿ya? Entonces, no es realista decir que todo es homogéneo. Porque si esto fuera, no sé, pues como arroz, ¿ya? Y no tiene ninguna decantación ni nada, sería homogéneo y aquí daría una buena muestra, pero no es el caso. Aquí tenemos un ejemplo, supongamos entre todos los estudiantes aquí presentes, ¿ya? Voy a sacar 10. Entonces, ¿cómo hago un experimento que sea equiprobable? Pues bien, anoto los apellidos de todos en los papelitos con nombre y apellido por si acaso, y el root para que no haya 2 iguales, y saco después de ese, no un sombrero, ¿eh? Porque en la fiesta se hace un sombrero, es que un casco minero para darle más realismo minero, saco 10 papelitos y ahí están la muestra equiprobable. Pero aquí es muy difícil tomar una muestra equiprobable en este carrito minero en la mina subterránea, porque a menos que yo vacíe el carro y lo meta todo en una lona y elija las piedrecitas en forma de sortearlas para que salga equiprobable, aquí solo puedo sacar las que hay en la superficie. Y aquí está el sueño del minero. El sueño del minero es saber la ley que lleva el camión, cosa que el camión vaya al lugar correcto donde tiene que ir, al chancador porque lleva buena ley o al bataero porque lleva estéril. Pero eso no está resuelto todavía, ¿ya? Pero hay gente que hace experimentos con, por ejemplo, en minas de uranio se pone aquí arriba un contador Geiger, ¿ya? Y ese contador hace un barrido de lo que hay aquí, pero ese barrido también en la muestra superficial y da una ley de uranio, pero eso funciona con las minas de uranio, ¿ya? Aquí tenemos cómo se muestrea y entonces es difícil mostrar un camión y nadie lo hace. ¿Cómo se muestra una marina? Marina se llama cuando uno explota un avance de una galería, entonces en teoría viene el geólogo y pone estos cordeles rojos ahí y donde están los nudos, ¿ya? Ahí viene con una pala que se llama poruña y con esa poruña toma la muestra y saca varios incrementos y eso representa en cierto modo la superficie de la marina porque el fondo no se ve, ¿ya? ¿Qué pasó al fondo? Y aquí tenemos
un ejemplo que me ha ocasionado problemas, este ejemplo, ¿eh? Lo presenté en un congreso, ¿ya? Y resulta que es cómo se muestrea en el teniente. Y en el teniente, este es el punto donde se extrae el mineral con este aparato, que se llama LHD o SCOOP, ¿ya? Entonces ahí está la producción, ¿ya? Pero lo ideal es mostrarlo aquí, pero es peligroso porque un ser humano ahí lo pueden atropellar, etc. Entonces no se muestra ahí, se ve que hay fino y hay grueso. Entonces se toman 3, 4, 5, 9 puntos, que son los incrementos, y con esta balita se muestran allí, y en el punto de tracción los incrementos, y eso se mete en una bolsa y esa es la muestra. Y resulta que curiosamente, esto es el primer dibujo que dice, el trabajador mueve la palita, la poruña que se llama, la mueve, ¿ya? La mueve y desaparecen los finos. El material fino que hay aquí desaparece, quedan los puros gruesos. Entonces lo presenté en un congreso, no me creyeron, entonces mandé a un estudiante, ¿ya? Entró a la mina y sacó una foto de la poruña. Ahí está la poruña, ahí están las perforaciones. Entonces esto se mueve y por las perforaciones cae el fino. Y ustedes deben saber, no sé, algún curso de mineralogía o de geología económica o geología de mina, que el material fino en las minas de cobre, sobre todo en las de óxido, tiene mayor ley que el material grueso. O sea, si aquí yo tomo en una bolsa todas las piedras grandes y en otra bolsa aparte tomo las piedras chiquititas, ya muy molidas, va a tener más ley la que tiene fino que la que tiene grueso, ¿ya? Entonces el material fino tiene probabilidad cero de ir a la muestra, entonces este es un espécimen. Bueno, digo porque lo presenté, porque partió una persona que pidió la palabra y dijo que eso era una ofensa a la mina más grande del mundo, que ellos lo hacían así, y así les daba buenos resultados, entonces usaban la poruña con hoyo y todo eso. Bueno, pero no dio ningún argumento válido, ¿ya? Porque, ¿por qué lo hacen? Porque resulta que yo digo, desde este punto voy a sacar una ley de 0,8, ¿ya? Y mando, y este carga de allí y se va para un pique que va hacia la planta, ¿ya? Entonces, en la planta dicen, no era 0,8, sino que salió 1,0. Y todo el mundo feliz porque 1,0 se está cumpliendo lo pronosticado, ¿ya? Con leyes superiores, entonces hay un bono. Entonces, llegó el señor Pitar, que lo mostré recién en una foto, estaba con una camisa roja, ¿ya? Y dijo que esta es una aberración y había que o tapar los hoyos o poner una pala diferente. Entonces tuvieron una semana. Claro, porque empezó a pasar que a veces decían 1,0 y salía 0,9. Pero el día siguiente podían decir sale 1,1 y salía 1,2. ¿Ya? Entonces los más y los menos se compensan. Pero ellos quieren tener el bono y todas las cosas, y esas cosas se podrían sincerar de alguna manera llegando a un acuerdo con los sindicatos, ¿ya? Pero se sigue usando en la mina el teniente. Ahora, si ustedes van ahora en este preciso momento y están tomando datos de los puntos de extracción que están justamente con esta poruña, ¿ya? Entonces este es un espécimen. Aquí tenemos otro espécimen, lo vi en una mina que se llama Cerro Matoso, que queda en mina de níquel y queda en Colombia. Entonces ustedes ven que este trabajador tiene ahí una bolsa roja de plástico y tiene ahí una palita pequeñita de donde va tomando el material y lo va metiendo en la bolsa. Entonces me llevaron para allá y me dicen, ¿qué opina de este método? Yo le dije, ese método no sirve para nada, porque ya le da la ley de los finos, no le representa la ley de los gruesos, porque es imposible que este bolón que está ahí vaya a ir a la bolsa roja. Así que en realidad ellos no estaban conformes porque le daba muy malos resultados este muestreo, estaba sesgado, ¿ya? Un sesgo que tiene una desviación sistemática, siempre da hacia un mismo lado. Entonces, si una muestra es equiprobable, se cumple que la granulometría del lote es igual a la granulometría de la muestra.
pero en una por uño, en una pala no se cumple porque no alcanza a tomar estos bolones, en este caso. Entonces los bolones tienen probabilidad 0 de ir a la muestra y todo esto tiene una probabilidad alta de ir a la muestra. Entonces es un espécimen. Entonces el profesor G empezó a preocuparse por los muestreos. Entonces la que tengo aquí con movimiento, le puse un movimiento, ¿ya? Y es como se muestrean todas las plantas chilenas. El 90% de las plantas de las minas chilenas tiene este aparatito, que es un capacho, que está en este momento en reposo, pasan 15 minutos y se va al otro lado. Y ahí corta el flujo, porque hay el flujo mineral, molido ya, y lo tira por ahí y lo saca por acá, y eso va a un tarro después, y ese tarro... Disculpa que me sonó el celular, ¿eh? Pero ya lo paré. Entonces ese tarro sería la ley, como se está juntando la muestra de un turno, por ejemplo. El 90% de los cortadores fueron así. Pero resulta que Pierre G dice que esta orientación tiene que estar de manera tal que corta esto en ángulo recto. ¿Por qué? No sé si ustedes se dieron cuenta el otro día por la tele, lo vi. Tenían este pluviómetro. Entonces dijeron que había llovido más de lo que marcaba el pluviómetro. ¿Por qué? Porque había mucho viento. Entonces no había caído la lluvia aquí. Estos son los pluviómetros, porque antes los pluviómetros eran grandes. Era un cajón grande de 1 metro por 1 metro por medio metro de altura, un paralelepípedo. Entonces ahí se veía viento, por lo menos algo caía en el cajón. Pero aquí con viento, como es un embudo que tiene unos 15 centímetros, es probable que no caiga mucha agua y no tome buena muestra. Entonces la muestra tiene que ser perpendicular al flujo. O sea, la única forma que este pluviómetro funcione bien es que la lluvia sea vertical, o sea, que no haya viento, ¿ya? ¿Cómo orientar este vaso para esta lluvia que está aquí? Pues bien, hay que orientarlo tal como está, nunca como eso, dado que la lluvia tiene un ángulo, ¿ya? Entonces el profesor G dice eso. Entonces aquí hay un problema, que todas las plantas tienen un número mágico, así como dije que había un número mágico para las mallas de perforación. Los plantinos tienen un número mágico que es 15. Dejan esto en reposo 15 minutos y después en 15 minutos más va para allá y recoge muestra, ¿ya? Y así se toma, ¿ya? Entonces debe ser cortado en un ángulo de 15 grados. Entonces, aquí está eso y aquí está lo que debería ser. Según Pierre G, se debería cortar, y ya lo vamos a ver con estos programas, se debería cortar esto en caída libre, no en un ángulo como está ahí, ¿ya? Esto está mucho más abajo y en caída libre. Ahí va el mineral y cae este capacho, y con los 15 minutos también, si ustedes quieren, de reposo y moviéndose durante todo un turno, y todo el material que va recogiendo aquí es la muestra del turno, ¿ya? Y el corte debe ser perpendicular al flujo. Entonces yo ya voy a mostrar este otro quizás antes. No, voy a correr el programa que se llama Descarga. Y aquí ojalá que me funcione, y les voy a preguntar a ustedes si funciona. Tengo que buscarlo, parece. El programa se llama Descarga Ejecutable. Aquí hay uno. ¿Ustedes ven eso? ¿Me pueden decir si lo ven? Porque no funciona esto. Sí, se ve. Ya, se ve. Entonces aquí está. ¿Por qué hago esto? Mi hobby es hacer programas computacionales, ¿eh? Entonces lo hago porque cuando voy a las minas, la gente no me cree, entonces con esto más o menos se da cuenta. Por ejemplo, les cuento yo una anécdota de mina. Fui a la mina Manto Blanco y aquí está la cuestión. Entonces el corte simboliza esta recta que está aquí, que es perpendicular a la trayectoria que tienen las partículas de la descarga de esto, ¿ya?
Y eso es lo que va ya, por ejemplo, a flotación dentro de la planta minera. Entonces hay dos métodos para sacar esto. Este es el primero, que este se mueve de aquí, está 15 minutos ahí, se mueve de aquí hacia acá. Y después está en reposo y se mueve allá, y en la pasada toma este material. Como por diseño esto está hecho de manera tal que esta inclinación forma 90 grados con la trayectoria de las partículas. Entonces yo empecé a observar, y es bien desagradable esta pega, porque aquí hay un polvo tremendo y hay que subir unas tremendas escaleras para llegar a esto, porque esto lo ponen, el muestreo lo ponen en la parte más alta de la planta. Entonces, como subir un edificio de 5 pisos por escaleras bien desagradables, pues todas llenas de tierra, ¿ya? Entonces, aquí está, ese es el primer método. El segundo método es este aparato, pero este aparato se mueve en forma transversal a este flujo. Y lo corta, y lo corta, y lo corta, ¿ya? Y también está a 90 grados. Y esos son los diseños que se usan en Chile. Pero hay un tercer método que yo se lo mencioné recién, que es recoger acá abajo, ¿ya? Entonces yo estaba observando, y el método que se usaba en Manto Blanco, el 1, que este aparatito cortaba bien, y yo lo observaba, y hay que perder el tiempo, ¿ya? Y de repente pasó esto. Pasó algo en la mina que cambió el mineral. Y el mineral, el cortador, ya no lo agarra a 90 grados, ¿ya? Lo está agarrando a un ángulo. Y eso ya me da una mala muestra. Piensen ustedes en el pluviómetro que no sacó la cantidad de lluvia que debería haber sacado, o sea, que no representa lo que llovió, ¿ya? Entonces aquí tenemos eso. Sin embargo, este método 3, ¿ya? Entonces, este método no funciona porque no lo corta en ángulo recto, ¿ya? Pero veamos el método 3. El material cae en el cajón que hay abajo, que lo puse en color rojo, cae en esta situación, y si cambia el mineral, el método 3 sigue funcionando bien. A ver. Ahí está. Siempre cae bien en el cajón, hay que diseñarlo bien, pero hay que ponerlo más abajo. Entonces yo fui a hablar con los diseñadores, que le dije que era el colmo que diseñaran algo que solo funciona con una cierta granulometría del mineral. O sea, si voy a otro frente de la mina donde cambié, no sé, de una roca A a una roca B, ¿ya? Y la roca B al tronar se fragmenta diferente, entonces resulta, tiene otras diaclasas, qué sé yo, resulta que no funciona la muestra, ¿ya? ¿Por qué no hacen todos con este diseño? No, es que este diseño vale $20,000 más caro, me dijeron. Entonces ahora siempre se busca economizar. Entonces, si es que hay que economizar, economicemos en el muestreo, ¿ya? Y ya vimos que podemos perder por un mal muestreo, podemos dejar de ganar en el fondo 10 autos caros de 21 millones de pesos cada uno, más o menos, ¿ya? Entonces aquí está el asunto este. Ahora voy a referirme a lo que es en la empresa que yo trabajaba, que es Yamana, y voy a buscar Goteo, se llama. Goteo Exe. Ahí está. Entonces, en la mina Florida, que ustedes no sé si conocen una localidad que se llama Alhué, que de Melipilla por la ruta de la fruta uno llega, ahí en Alhué, en la planta, tenían este aparato, que es un alambre, y aquí viene lo que ellos llaman el oro iónico. La producción de la planta viene por ejemplo, la producción de la mina en el fondo, es agua con oro, porque una mina de oro. Entonces resulta que este alambre choca con las partículas, y hay algunas partículas, esas que van ahí, que van cayendo en esta botellita. Y esa es la muestra. Entonces, terminado el turno, sacan
la botella de plástico, le ponen una identificación y esa es la muestra del turno. Entonces yo llegué allí, trabajaba en la empresa, así que no tenía problema, y le dije, esto está malo. Entonces me dijeron, pero ¿cómo está malo si lo inventó un gringo? ¿Ya? Entonces, ¿y qué gringo? No, un gringo que está en Manto Blanco, porque esto lo copiamos de Manto Blanco, y lo inventó un gringo y tiene que estar bueno. Entonces, bueno, primero, Manto Blanco es una mina de cobre, y esta es una mina de oro. Y los gringos se pueden equivocar, ¿no? Así como nos equivocamos nosotros. ¿Ya? Entonces, bueno, la razón es la siguiente, muy simple. Estas son las gotas. Las gotas tienen agua y tienen oro. ¿Cuál es la densidad del agua? 1, ¿cierto? Y supongo que entre los aquí presentes, dado que estamos hablando con geólogos, algunos conocen la densidad del oro. ¿Saben cuánto es la densidad del oro? 19. Y la otra tiene 1. Entonces los que pasan para acá son diferentes los que siguen por las gotas que siguen por esta cuerda, le llaman cuerda a ellos, pero es un alambre, ¿ya? Y las que siguen acá tienen más oro que las que van allá, ¿cierto? Entonces estamos en presencia de una muestra que no es equiprobable, porque las partículas que tienen más oro van por acá y las que tienen menos oro van por acá. Entonces, la muestra va a dar una ley inferior a la ley real, porque esto que va acá tiene más ley que lo que se está acumulando acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hago esto? Porque en realidad el gerente de la empresa fue alumno mío, entonces yo lo podía tutear y todo, le decía, mira, Ricardo, tienes que terminar con este muestreo porque te está dando menos ley que la real, ¿ya? Entonces me dijo, tienes toda la razón. Entonces a los gerentes hay que explicarles simple y estás perdiendo plata y se puede cuantificar porque saltaron los metalurgistas de la empresa y no me creyeron, ¿ya? Dijeron que no era así. Disculpe, pero ¿cuáles eran los argumentos de ellos, de los metalurgistas? Que tenían estas que van por acá, tienen el mismo peso que las que siguen el flujo, ¿ya? Ese era el argumento, pero yo puedo dar argumento, pero tengo que mostrarlo con números, ¿cierto? Claro. Entonces aquí no está, pero vamos a ver que le voy a dar el argumento que al final sirvió, ¿ya? Entonces voy a ver, ¿ya? Voy a ver en este directorio tengo goteo. Ahí está una foto del aparatito, es bien, digamos, artesanal, ¿eh? No sé si lo ven ustedes ahí van las gotitas, ¿ven? Y ahí va el chorro, ¿ya? Y ahí van las gotitas y no alcanzó a salir la botella, ¿ya? Entonces, eso. Tengo que ver aquí dónde está si ese... Pozo, sampling, sesgo, goteo. Dice sesgo, goteo. Ahí está. Entonces no me creyeron, ¿ya? Y yo les dije, hagamos 30 ejemplos. Tomamos 30 botellas. Entonces, la ley de la botella la voy a representar aquí. Y estas 30 botellas van a dar lugar a lo que se llama el oro doré, que se funde y es como un lingote, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo 100. La botella dio 100 en este, pero aquí está el lingote. El lingote dio casi 110. ¿Se fijan? Esto dio un poco más. Siempre una forma de verlo es que todos, aquí está la recta igual X, todos los datos del doré son mayores que su correspondiente de la botella. Es decir, siempre Y es mayor que X.
siempre la ley de lo que se vende, que es el lingote, ¿ya? Es mayor que la ley del goteo, ¿ya? Entonces ellos también, los metalurgistas, ¿por qué lo defendían? Porque también tienen un bono. Ellos hacen un gráfico de lo que van a producir y las leyes que van a sacar, ¿ya? Y tienen otras cosas, unos balances metalúrgicos que hacen. Entonces ellos les convenía la goteo, ellos lo sabían, creo yo, lo sabían, y defendían eso porque defendían un bono. Pero el problema de los bonos es que hay que definirlos mejor, quizá, ¿ya? Que puede haber un bono que premie el buen esfuerzo de los trabajadores y de los ingenieros, ¿ya? En este caso los metalurgistas, pero bien pensado, ¿ya? Entonces no hubo ningún argumento, entonces ahí se convencieron, pero amenazaron con huelga, ¿ya? Entonces mi amigo Ricardo, que le llamo, no lo cambió. Pero yo fui hace poco para allá y lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? Porque resulta, ¿ya? ¿A dónde quedó? Ya no está allá. Resulta que el dueño de la mina le vendió la mina a Yamana. Yamana le arrendaba la mina y decidió que se la tenía que comprar, la mina Florida. Entonces el dueño para la venta me contrató a mí porque él le iba a pedir un royalty. Ustedes saben que cuando uno vende una mina puede pedirle al comprador un royalty. Y él le pidió el 1,5 de las ventas, ¿ya? Entonces le baja un poco el precio inicial, pero él se queda mientras viva la mina con un 1,5 de las ventas, no de la utilidad, de lo que vende, que es mejor, ¿ya? Entonces yo le dije, resulta que para pagarle, supongamos mensualmente, le ofrecían pagarle con esto porque las leyes se demoran en llegar, los resultados y todo, pagarles con eso. Entonces le dije, te van a pagar menos, le dije, ¿ya? Tienes que exigir que pongan un cortador automático, que hay unos aparatos automáticos que toman la muestra del líquido, ¿ya? Y en forma equiprobable, por supuesto. Entonces fuimos en el mes de febrero, durante plena pandemia, ¿ya? Que tuve que hacerme los análisis porque no dejan entrar a la mina si no me hago el análisis de PCR, ¿ya? Estuve ahí viendo la planta y todo y vi que ya no existía este aparato, ¿ya? Este aparato desagradable, ¿ya? Entonces hemos visto estos dos programas. Entonces el mejor es en caída libre. Existe un concepto de frecuencia de muestreo. Estos 15 minutos son justos o podrían ser 5, podrían ser 20, podrían ser 1 hora. Entonces hay una técnica que se llama la geoestadística que proporciona una solución a este problema. ¿Cada cuánto tiempo hay que cortar ese flujo? Ahora, como está de moda y todo el mundo habla del litio, cosas, decidí escribir esto, ¿ya? Todos esos puntos que ven ahí se llaman puntos de bombeo, ¿ya? Puntos de bombeo. ¿Por qué? Porque si llega una perforación ahí, hay una costra de sal de 20 centímetros y después hay agua. Y esa agua se llama salmuera, ¿ya? Y esa salmuera es agua con sales. Y esas sales tienen boro, tienen magnesio, tienen litio, potasio, y tienen un montón de cosas, y agua, evidentemente, ¿ya? Entonces, esta empresa practica una práctica que antes, ahora está prácticamente prohibido hablar contra esta práctica, que se llama el floreo. Aquí está la mayor cantidad de litio, entonces ahí están bombeando ahora, porque está todo denso, lleno de bombeo. Y donde no están densos, ¿ya? Los bombeos es que eso lo tienen nomás para controlar cómo viene la ley de porque esto tiene movimiento hidráulico, ¿eh? Esto se está moviendo por lo que viene en la cordillera de los Andes de alimentación y por lo que está sacando el ser humano en estos puntos, ¿ya? Esto los franceses lo llaman écrémage, sacar la crema de la mina, ¿ya? Entonces, todas las minas empezaron cuando llegó
los modelos económicos se hicieron famosos, los software, hay software que le hacen todo el trabajo, cómo tiene usted que planificar la explotación del salar de manera de ganar más plata hoy, ¿ya? Y para mañana deja eso. O sea, esto significa pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, el 2030 yo, como estuve trabajando con esto, yo era el asesor de esta empresa, ¿ya? Llegué que el 2030 el litio tiene que pasar a poder del Estado porque el litio es un material estratégico. Entonces, el año 2030, es decir, dentro de 9 años más, tienen que entregarle este salar al Estado de Chile, o sea, a todos los chilenos que somos los dueños de esto, ¿ya? Y hacerse cargo. Pero yo hice un gráfico de las leyes de esto, sobre todo las de litio, el 2030 van a estar muy bajas. Entonces, lo que van a recibir los chilenos va a ser muy poca plata, ¿ya? Entonces, 2 veces al año se miden todos los puntos y se evalúa la ley del salar. Y un gran desafío para los chilenos cuando recuperen ese salar. Lo voy a mencionar más tarde. Entonces, lo rojo es lo que está explotando, pero aceleradamente esta empresa, y un poco lo verde, pero lo azul, que es lo malo, ¿ya? En geología se acostumbra, cuando se planifican leyes, las que dan calor, se pintan de colores, son las leyes altas, ¿ya? Los rojos. Las intermedias se pintan, y los que dan frío, el azul, son las leyes bajas. Entonces, lo rojo es la alta ley, ¿ya? Esta mina es gigantesca. Fíjense que tiene de aquí a allí, yo lo he medido, tiene más o menos 50 kilómetros. ¿Ya? Ahí están las distancias, estos son 10 kilómetros, ¿ya? Entonces, es gigantesco. O sea, lo que hay aquí es inconmensurable. Y resulta que ¿de qué viven los geólogos y de qué estudian los depósitos? Porque esto es una mina en constante movimiento, una mina dinámica, ¿eh? Que las leyes están variando en el tiempo, ¿ya? Entonces, con sondaje, esta gente no se gasta ninguno sondaje porque floreando la mina como lo hacen, ganan mucha plata, ¿ya? Y las leyes que están acá en lo azul son altas porque yo estaba en estos salarios, uno que hay en Bolivia y otra que hay en Hombre Muerto, y estaba en otro más que no lo noté aquí, que se llama el salar de ratones, ¿ya? Donde ellos también explotan, pero las leyes son súper bajas, son como tener toda una mina en la parte azul, ¿ya? Entonces la génesis del salar es así más o menos. Aquí está el lugar de radiación más grande del mundo, ahí está la costra de 20 centímetros que yo le decía, que se haga una perforación, encuentra la salmuera. ¿Y cómo se generan las salmueras? Por la cordillera de los Andes en un ambiente que es volcánico. Entonces por aquí viene el movimiento, entonces las leyes están cambiando en el tiempo. O sea, si yo tomo una ley en un punto de estos de aquí, de estos que están aquí, hoy pasa un año y no dan la misma ley. Yo tengo las bases de datos, ¿ya? Pero no las puedo mostrar porque por ser un material estratégico estoy prohibido mostrarlo. Entonces, esta es la génesis. Y aquí está la cordillera en la costa, pero aquí se llama cordillera de Domaico. Entonces, la muestra es un bombeo. Aquí hay una bomba, simple bomba, y tiran aquí y aquí está la muestra. Aquí está también la producción. Esta bomba tira una canaleta que se lleva la salmuera, que es el líquido, se lo lleva y el costo es bajísimo. Entonces por ahí viene y sale la muestra. Entonces se ve que es superficial, porque las partes de más abajo tienen probabilidad cero de ir al bombeo, ¿cierto? Entonces esta muestra no es buena muestra, ¿ya? Porque no cumple la condición. ¿Y por qué no la cumple? Porque como no se hace sondaje, no se sabe hasta dónde llega. Por ejemplo, si yo quiero mostrar eso con este aparato, ¿ya? Este aparato lo tengo que tiene un tapón acá abajo, lo tengo que llegar hasta que toque fondo, y ahí le levanto eso y cierro el tapón, y ahí sale la muestra con líquido, ¿ya? Pero aquí no se puede hacer porque no se sabe hasta dónde llega el salar hacia abajo. Entonces, cuando yo iba a trabajar me decían, ¿y cómo voy a ubicar? Tengo el X y Y, lo tengo, ¿ya? Aquí tengo esto en el plano, este es el este y este es el norte, ¿ya? Tengo el X y el Y y el Z, la profundidad, esta que hay aquí, ¿ya? Me dijeron, aquí tenemos un decreto lo llaman,
40 metros. O sea, si yo de esto sale una ley de, por ejemplo, de litio de 0,2, eso es 0,2, lo asumen que tiene 40 metros para abajo. Un decreto. O sea, no es... O sea, y se habla que Chile tiene la reserva más grande del mundo en litio, ¿ya? Cuando ni siquiera saben cuánto es la profundidad que tiene el salar. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que soy el que tiene la... Yo creo que es cierto, pero no se quieren gastar un peso en hacer un sondaje para medir hasta dónde llega este salar, cuál es la profundidad. Yo he visto que los argentinos, que se han tomado en serio la cosa, ¿ya? En el salar del Ratón que estuve, hicieron como 16 sondajes, ¿ya? En todo el salar, y encontraron que la profundidad de la salmuera es de 200 metros. Pero desgraciadamente para ellos, la profundidad de esta costrita, que es 20 centímetros en el caso nuestro, para ellos es 100 metros. O sea, tienen 100 metros de esta costra estéril, ¿ya? Mientras que la nuestra tiene 20 centímetros, ¿ya? Entonces este salar es favorable. Además, ellos no tienen el sol que tenemos nosotros, que da grandes radiaciones, y yo tiro este líquido en una piscina y rápidamente se seca y ya prácticamente tengo el litio casi listo, ¿ya? Entonces el costo del litio chileno es mucho menor que el de los hermanos argentinos, bolivianos o peruanos, ¿ya? Entonces este método no lo puedo aplicar porque no sé hasta dónde tengo este aparato. Tengo que tener un aparato gigante, quizás si tiene 800 metros, porque tengo un amigo geólogo que tiene buenas razones para pensar de que hay 800 metros aquí de profundidad. Bien, eso es lo que quería hablar sobre el muestreo del litio, dado que está tanto de moda. Ahora vamos a ver un tema también interesante, que es el muestreo de los pozos de tronadura. Entonces aquí, si ustedes antes lo sacaron, resulta que yo un día le mandé una carta porque también el gerente de Codelco fue mi alumno, le mandé una carta y lo sacaron de la página web. Esto es de una toma de la página web de Codelco, en que decía, así muestramos los pozos de tronadura en Codelco. Y este trabajador, con este aparatito, que le llaman el chuto, que tiene 2 asas ahí, y lo introduce y toma 8, 2 aquí, 2 acá, 2 acá, y donde está el trabajador, 2, toma 8 incrementos. Y esos incrementos constituyen una muestra, se mete todo en una bolsa. ¿Qué minas utilizan esto? Chuquicamata, Escondida, Los Bronces, Saldívar y varias otras más, ¿ya? La característica común de estas minas es que son minas, ustedes que son geólogos comprenden bien, de sulfuros. Y las minas de sulfuro son bastante más favorables que las minas de óxido en lo que respecta a la diferencia entre la ley de los finos y la ley de los gruesos. Entonces, me dio un poco más la espina este método, ¿ya? Y hice un análisis. Entonces, supongamos que yo haga el siguiente experimento. Hago una montañita aquí a 45 grados de arena teñida de rojo. Y encima le pongo un manto de arena también. Esto a 45 grados, esto está R, distancia R, y esto 2R. R y 2R. Ustedes saben que estos son conos. Entonces, supongamos que yo quiero mostrar esto con este chuto que se llama, ¿ya? Entonces, yo tiro la cuestión y me sale esa muestra, ¿cierto? Y ahí la saqué ya. Salió la muestra. Lo rojo, dividido por lo amarillo en peso, o si quieren en volumen, está en razón de 1:1. Y yo dije, a ver, voy a calcular en qué razón está teóricamente el material rojo, porque yo lo que quiero mostrar es esto, ¿ya? Entonces veamos cuál es el volumen rojo dividido por el volumen amarillo. Este cono, porque un cono, si lo miramos en 3D, tiene R como radio y R como altura. Ustedes saben que el volumen de un cono es 1/3 área de la base, que es pi r cuadrado, porque es radio R, y por la altura. 1/3 pi r cubo. Es el volumen de ese cono rojo. Ahora voy a calcular el volumen del cono que contiene a lo rojo y lo amarillo.
Ese tiene 2R de radio, porque tiene 45 grados, y 2R de altura. Entonces el área de la base es 4 pi r cuadrado dividido por 3. No, el volumen, digamos, es 4 pi r cuadrado dividido por 3 por la altura, que es 8 pi r al cubo, ¿cierto? El área de la base es 4 pi r cuadrado y por la altura da 8, hay que irlo por 3 siempre, y da 8 pi r cubo, 8, si a 8 lo amarillo, el resto lo rojo, es 7. O sea, el material amarillo es 7 veces en volumen del rojo. La intuición engaña, ¿ya? Entonces esto está en 7-1, o sea que aquí debería haber en 7-1, ¿ya? Lo rojo con lo amarillo, o sea, el brillo debería ser 7 veces más que lo rojo, pero saca 1-1, entonces da una ley engañosa. Y como estas minas son de sulfuro, en que los sulfuros es más homogénea la cosa, entonces no es tan mala la muestra, pero sí está sesgada, ¿ya? Entonces el tubo no es equiprobable. Y resulta que a veces se usa, en vez del tubo, un captador, que es un aparato, ¿ya?, que capta la muestra, ¿ya?, un cajón, pero el diseño del cajón es una cuña, ¿ya? Porque imagínense, lo mismo que habíamos visto antes, si esto es R y estos 2R, el radio del círculo grande, de que contiene el rojo y la parte amarilla, es 4 pi r cuadrado, porque el radio sería 2R. Y el de este es pi r cuadrado. Si resto 4 menos este da razón de 1 a 3 en área, en 1 a 3. Si yo saco, le meto un tubo, por ejemplo, por ahí, ¿ya?, me va a pasar lo mismo. Saco en razón de 1 es a 1. Entonces lo correcto es que tiene que tener una forma de una cuña, como está ahí, ¿ya? Y eso está en razón, si ustedes estudian geometría, estudiaron geometría en el colegio, en razón de 1 es a 3, que es como está así. Es por eso que las pizzas se cortan así, ¿ya? Hay una pizza que tiene queso por aquí. En ese borde está hueco y lo llenan con queso. Entonces a este le tocaría equitativamente queso, pero si la cortara así, a este no le tocaría nada de queso, si cortara así la cuña. Es por eso que también, para que la repartición de las guindas en un cumpleaños, en una torta, la abuelita corta la torta así, como una cuña. Entonces, cuando ustedes vayan a una mina, ¿ya?, y ven que están recolectando el detritus de la perforación, del sondaje, en una caja cuadrada, van rápidamente, pueden decir que eso está malo, que lo correcto es que sea una cuña, ¿ya? Y el que descubrió este tema, que tenía que ser en forma de cuña, es un señor cuyo apellido era Vecin. Por eso que los aparatos en forma de cuña le llaman Vecin, con Z. La cola de chancho no funciona, y me gusta el dibujo, ¿eh? Y tengo una cierta admiración por un dibujante argentino ya fallecido que se llamaba Aquino, ¿ya? Entonces, tomé esto, aquí va a abrir una botella de vino, aquí el garzón, y ahí está con la cuestión, y ¡pum!, no le funcionó el aparato. Entonces este chiste lo vamos a ver acá, que esta cuña, aquí, yo perforo, y resulta que Piaget observó, ¿ya?, que estas piedras rojas, que son los gruesos, no entran, se van para afuera, ¿ya?, los tira para afuera la cola de chancho. Entonces, que se llama áugera, lo llaman el áugera. Si ustedes van a una mina, usan siempre nombres gringos. Entonces van a decir, yo uso áugera, no cola de chancho, ¿ya? Entonces esta cola de chancho no funciona. Aquí en internet pueden encontrar, si ustedes lo buscan, tipeen áugera y van a ver que una empresa le ofrece a las empresas mineras que le entreguen a ellos la toma de muestra, como contratista de toma de muestra, y que ellos lo toman justo con ese aparatito que está ahí, justo el aparato que tira los gruesos para afuera, ¿ya? Y hacen lo mismo que yo decía, que es una muestra que está sesgada, que es un espécimen. Entonces a veces sucede esto, que no queda así tan circular el montículo, y ellos hacen unas perforaciones por acá, pero igual está malo, ¿ya? Entonces, y resulta que si entran a la página de esta empresa,
¿ya? El otro día entré por no sé qué cosa y veo, y dice, nosotros nos preocupamos mucho del muestreo, tanto que usamos un Auger que tiene un motor para que entre mejor, ¿ya? Entonces ahí está. Entonces justamente ustedes se imaginarán que si justo en ese, ahí hay una piedra grande, la tiran para afuera, no va a entrar a la muestra, ¿ya? No, porque lo que queda muestra es lo que queda en la cola de chancho ahí, ¿ya? A medida que se profundiza. Entonces, entren en esa mina y van a encontrar cómo muestrean, o sea, hacen alarde de lo mal que tenían. Entonces, después que hablé con mi amigo de Codelco, sacaron esto. Ya no está en la página de Codelco, ¿ya? Porque el tubo no es equiprobable, ¿ya? Pero Newman todavía no se ha dado cuenta que está proponiendo, mostrándole a la gente que es un método que está sesgado, ¿ya? Entonces yo empecé a calcular valores de cuánto era el sesgo. Entonces fui a una mina argentina, ¿ya? Y ahí me mostraron cómo ellos tomaban aquí y toda la cuestión, medían eso y hacían 2 zanjas perpendiculares. Pero las zanjas no son en forma de cuña, ¿se fijan? Entonces, resulta que ahí se ve, por ejemplo, ¿ya? Y aquí saqué que el sesgo era el 27%, ¿ya? Porque no es radial como es acá, radial. Es recto, una cuña. Y ahí está la cuña. Entonces, yo también trabajé en una empresa que se llama Mobile Mining System y teníamos sede en todas las minas del hemisferio norte. Entonces pensé que éramos nosotros los que morteábamos mal, los chilenos. Entonces llegué a una mina de Estados Unidos y tenían este aparatito, ¿ya? Súper bonito todo y con las dimensiones y todo, y para que no se voltee con el viento, porque hace viento en las minas, tiene eso, y esas asas, porque a veces se junta mucho material y es pesado, ¿eh? Es pesado, entonces hay que tomarlo y todo, y después meterle en una bolsa. Este es una mina más inteligente porque tiene una cuña y tiene una cuerda. Resulta que cuando yo muestreo el montículo tiene pasadura. Pasadura es que, por ejemplo, si el banco tiene 15 metros, yo perforo 16 o 17 para mejorar la tronadura. Entonces la muestra no representa 15 metros, sino que 15 más 2. Entonces hay gente que dice hay que eliminar la pasadura. Entonces aquí llegué a una mina canadiense que tenía este. Y esto estuvo en terreno, una mina mexicana, y ve que es una cuña, pero la abuelita, si esta es la torta, la abuelita cortaba la torta al revés, ¿cierto? Pero aquí, y aquí dijo, le dije, pero oye, hermano, le dije yo al peruano, al peruano mexicano, hermano, ¿por qué lo tomas así? Porque tiene que ser radial, pues me dijo, ¿ya? Radial, de acuerdo, le dije, aquí está la perforación, ¿eh? Radial, pero radial al revés que tú lo haces, ¿ya? Porque el eje de radial tiene que estar en la perforación, y aquí está la otra, y nos hacemos 2. Y esto es lo mismo, pero con un captador. Es lo contrario de este que está acá, porque este es una cuña y esto es algo que se va abriendo, ¿ya? Entonces, muy malo eso. Entonces, en todas partes se muestra mal. No somos los chilenos los que hacemos mal a las cosas. Entonces, ahora voy a mostrar, y ya estamos casi terminando, así que los que están aburridos, ¿ya? Voy a mostrar un programa que se llama Pozo, ¿ya? Entonces, ustedes cuando vayan a trabajar una mina tienen que fijarse en varias cosas, ¿ya? Y voy a ver Pozo. Ahí está el Pozo. Supongo que lo ven, ¿no? Ahí salieron los detritus que son trayectorias parabólicas. Ahí está la máquina perforando y eso es lo que está saliendo hacia arriba. Entonces resulta que a veces pasa esto. El viento se lleva la muestra por otro lado. Y supongamos que yo puse un captador ahí. Ese captador. Entonces no entra muestra al captador. Si no hubiera viento,
Ahí entraría muestra al captador, ¿ya? Ahora está cambiando, ya se está yendo el viento, entonces está entrando muestra al captador y no es por capricho que el captador tiene esa forma al que vimos recién, ¿eh? No es por capricho, sino que es para que la trayectoria de las partículas entre en el ángulo recto al captador, ¿ya? El que tenemos aquí, ¿ya? Y eso es lo que quería demostrar. Entonces, la perforadora no es por capricho también que se le pone una superficie de goma. Nos hacen una mina donde se toman estas muestras y se pone una superficie de goma que se llama el faldón. Y el nombre viene, el faldón, de la falda de las mujeres. Me van a perforar aquí, me van a perdonar. En geología hay muchas mujeres que estudian y los mineros son muy machistas y los nombres le ponen nombres relacionados con mujeres, el faldón de la perforadora, etc. ¿Ya? Entonces esto también lo hice para convencer a los gerentes de que hay que tener cuidado, que esta muestra tiene que ser bien tomada y que hay que ponerle faldón, porque si yo no le pongo faldón va a pasar lo que estoy poniendo ahora. ¿Ya? No sé si han llegado a ver una perforadora que está todo lleno de polvo hacia la atmósfera y se llega hasta unos 20, 30 metros y se lo lleva el viento. ¿Ya? Se lleva toda la partícula. Ojo, el único que es equiprobable es el captador radial. ¿Ya? O sea, para que no se olviden, piensen en la abuelita que está cortando la torta. Si corto la torta así, los comensales van a tener el mismo número de guindas, mientras que si la corto así, quiere decir que hay un comensal regalón que va a tener más guindas que los otros. ¿Ya? Va a tener más guinda que bizcocho. ¿Ya? Entonces nos vamos de aquí. Y entonces, en el congreso que hubo en Francia para ver estos asuntos se acordó no remover la basura porque en realidad en la superficie, la cantidad de material que genera la basura es muy poca. Y los métodos que se usan en Chile para remover la basura son uno que se usa en Chuqui, el bototo. Viene el trabajador y con el bototo le saca unos centímetros ahí. Entonces le preguntan, ¿qué está haciendo? Estoy removiendo la basura porque aquí se perforaron 16 metros en vez de 15 para que la tronadura sea más eficiente, ¿ya? En vez de 15. Entonces la muestra tiene 16 metros de muestra, ¿ya? Entonces se hicieron cálculos y todo y se acordó que más vale no removerla. Sin embargo, este método tiene una cuerda, pero tienen que haber dos personas. Entonces el perforista cuando llegó a los 15 metros le toca un pito a otro que está abajo y con esta cuerda saca el captador y aquí está el material de la muestra que no contiene pasadura, o sea, tiene exactamente los 15 metros, ¿ya? No la pasadura. En otras minas se usa una pala como esa, o sea, y aquí se usa el poncho. En la mina sur de Chuquicamata, que era una mina de óxido exótico de Chuquicamata, se usaba un poncho. Cuando llegaba a los 15 metros, se paraba la perforación y entraba un trabajador y con una lona que parecía un poncho, la ponía ahí y se seguía perforando. Y se terminaba de perforar y después se limpiaba lo del poncho, ¿ya? Y ahí se tomaba la muestra con el tubo. Entonces, se recomienda no remover la pasadura, ¿ya? Y aquí vamos a terminar. Pierre G. se planteó el problema de calcular el error del muestreo. Entonces, con un amigo que se llama Dominique François Garzón, que era mi compañero de curso, casi una vez cada 2 años organizamos un seminario de muestreo minero, ¿ya? Y el experimento que hacemos es el siguiente. Metemos 20 kilos de arroz en esta balangana y con un plumón pintamos 10, aquí se ven 4, 10 granos color rojo. Y a los estudiantes que tomen una muestra, por ejemplo, de 250 gramos. Y aquí hay 1.000.000 de granos, ¿ya? Entonces, nosotros
tomamos una muestra y empezamos a ver que todos tienen leyes diferentes, porque el número de granos rojos que obtiene cada estudiante, después se devuelve, por supuesto, y se le pasa la palangana completa al otro. Entonces hay una tremenda dispersión, ¿ya? Entonces ese es el error de muestreo, que yo le doy a dos personas diferentes y obtienen resultados diferentes. Al tomar una misma muestra de unos 250 gramos, igual, del mismo tamaño, y igual en las mismas condiciones físicas, hay un error que se llama error fundamental y que no se puede evitar. Entonces, ya que estamos por terminar, me van a permitir que corra otro programa que se llama muestreo de este arroz, porque yo no puedo traerle la palangana ahora virtualmente. Hice un programa, ¿ya?, que se llama justamente muestreo arroz. Entonces voy a buscar muestreo arroz, muestreo inglés, muestreo arroz. Entonces aquí, en teoría, está todo el arroz esparcido en una plancha y tiene 10 arroces rojos y le digo revolver y tomar en una palita. Y resulta que los 10, el primer estudiante, sacó 250 gramos y los 250 gramos le dieron una ley igual a 0, porque no le cayó ninguno de esos. Entonces se le pasa a otro que revuelve esto y a este le cayó 1, porque ese está fuera, parece, ¿no? Sí, está fuera. Entonces la ley es 6,25, ¿ya? Y la media, como era 0 el otro, es 0 más 6,25 dividido por 2, 3,1. ¿Ya? Van 2 estudiantes en la media de los 2 experimentos. Ahora lo revuelvo de nuevo. Ahora cayeron 3 y la ley dio 18 gramos por tonelada, mientras que aquí tengo 10 gramos por tonelada, es lo que hay acá. Pero la muestra tiene 18. ¿Ya? Entonces revolvemos de nuevo. Cayeron 2, 12,5, y miren cómo ese número se está acercando, va en 9,4, ¿ya? Y ahora va en 10, coincidió con el teórico. O sea, a medida que crece el número, ¿ya?, de experimentos, esto converge a la ley teórica, que son los 10 granos rojos, ¿ya? Pero todos tienen resultados muy diferentes. Aquí la ley da 12,5, solo un teórico de 10, es un error del 25%, ¿cierto? Entonces, esto es. Pero si esto fuera oro, en vez de ser oro, fuera cobre, de 1%, y como aquí hay 1 millón, dice aquí hay 1 millón de granos, ¿cierto? Total, 1 millón de granos, todo esto, que yo no los dibujo, por supuesto. ¿Cuántos tendría que pintar de rojo? 1% tendría que pintar 10.000. Entonces voy a pintar 10.000, no lo puedo hacer en la palangana porque me voy a volver loco pintando 10.000 granos de arroz de color rojo. Aquí los pinto y ahora voy a quizás hacerlo nuevo. A ver, voy a irme y hacerlo nuevo. Muestro el arroz. Entonces voy a poner los 10.000. Y aquí el tamaño del grano lo voy a achicar porque... No sé. Vuelvo. Y ahí están ahora los granitos pintados de rojo. Y la ley, que teóricamente es 1%, ¿ya?, 10.000 granos, dio 1,01, la muestra que está aquí, ¿ya?, porque esto se homogeneiza en el laboratorio para salir la ley final. Entonces veamos otra. Dio 0,996 más o menos, 0,996, un error casi tremendo, casi, o sea, la media de los dos estudiantes da en 1,00, ¿ya? Revolver. 1,03, 1,01. Entonces, ¿qué es más fácil muestrar? Le pregunto a ustedes, ¿oro o cobre? Nosotros tenemos felizmente más minas de cobre que de oro. Es más fácil mostrar el oro. Mientras más chica la ley, más difícil de mostrar. Imagínense que sea como existen minas ahora. 1 gramo por tonelada. A ver si voy a agrandar el punto, sí, porque si no, no se va a ver. A 5.
revuelvo, ahí cayó fuera, ley 0, revuelvo, fuera, 0, revuelvo, 1, la ley dio 6,25, pero ya va en 2,1, revuelvo, ese también cayó dentro, 3,1, 2,5, 2,1. Esto debería converger a 1, va en 1,6, ¿ya? O sea que es más difícil, súper difícil, muestrear, va en 1,3 acercándose a 1 cuando lo hacen varios estudiantes, pero promedio los estudiantes, no una muestra en particular, ¿ya? Aquí da 6 menos 1 es 5, o sea el error es un 500%, ¿ya? Entonces es muy difícil muestrear oro, muestrear plata, muestrear arsénico, que es un contaminante, que todo el mundo trata de muestrearlo porque hay leyes sociales naturales que prohíben envenenar a la gente, ¿cierto? Entonces no puede haber arsénico. Entonces hemos visto esto y todo este error se puede calcular con una fórmula que demostró el profesor Pierre G, ¿ya? Entonces Pierre G demostró que el error crece según el diámetro de la partícula grande. La más grande que hay hace crecer el error. Entonces, una receta que sale de mirar esa fórmula, hay que eliminar los bolones. Si yo tengo un bolón, hay que eliminarlo. Entonces, es decir, si yo tengo que dividir en 2, el bolón podría ir en la muestra o no ir. Entonces, mejor darle con un combo y dejarlo todo del mismo tamaño y ahí dividir en 2, ¿ya? Es lo mejor que se puede hacer para disminuir el diámetro. Por eso, que cuando entra una mina, el mineral, tienen un chancador de mandíbula que disminuye el diámetro de las partículas más grandes y las más chicas también. Y después al entrar al laboratorio, ¿ya? Hay un chancador de rodillo que disminuye el tamaño de los radios de las partículas, ¿ya? Porque el error está directamente proporcional al diámetro de la partícula más grande elevado al cubo. Entonces nosotros estamos plagados de especímenes, ¿ya? No existen normas ISO para el muestreo de minerales. Y en nuestras minas, ustedes cuando vayan a trabajar, si es que van a trabajar a minas, lo más probable que sí. Y las minas que yo, a veces operaciones minas manejan muestreo. A veces la planta lo maneja, es peligroso, ¿eh? A veces lo maneja geología y a veces lo maneja el laboratorio químico. Y cuando un trabajador se porta mal, por ejemplo, lo pillan tomando cerveza, ¿ya? Me castigaron, me trasladaron a muestreo. Ahí hay un minero, ¿ya? Entonces, termino aquí mi exposición y le doy muchas gracias porque me pasé casi en media hora, ¿ya? Entonces, le agradezco la atención y si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar sin ningún problema. Muchas gracias, ¿eh? Y gracias por la invitación. Excelente charla, doctor Marco Alfaro, sobre la importancia que tiene el muestreo minero. Ahora, no sé si tienen preguntas, pueden activar el micrófono o ya bien escribir por el chat. Como quieran, me es igual. Como gusten ellos, la verdad. El chat. Ahí Nicolás pregunta. Alguien que se llama Nicolás Carrasco. Nicolás, yo cuando estudié en la universidad, estudié una carrera que se llama Ingeniería Matemática. O sea, además de ser ingeniero mina, yo soy ingeniero matemático. Entonces ahí le dan como mucho a la computación. Entonces yo lo que más le doy importancia es a conocer el problema y usar un lenguaje cómodo para programar. Y el lenguaje que uso es el Visual Basic porque es un programa muy fácil para hacer dibujo. Y yo hago mucho dibujo porque un dibujo vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces por eso lo uso yo. Eso es mi respuesta, digamos. Yo les doy las gracias a ustedes por los comentarios, son favorables, ¿eh?
¿A estos métodos de muestreo se les puede aumentar su eficiencia? Evidentemente que sí. ¿Ya? Con esa formulita, ¿ya? Que yo les mostré ahí, la voy a poner de nuevo. Y parece que borré esto, ¿no? Aquí está. Nada más mirar esta fórmula, yo puedo eliminar el error. Una forma de eliminarlo, porque esta fórmula dice que el error, esta es una medida del error, ¿eh? Es una constante por el diámetro de la partícula más grande del cubo. La partícula más grande del cubo está ahí. Pero 1 dividido por el peso de la muestra, menos 1 dividido por el peso del lote. O sea, yo peso esto y peso esto. Si ambas pesaran igual, quiere decir que la muestra es el lote, el error es 0. ¿Cierto? Entonces, jugando con esta muestra, yo puedo llegar a un error 0, pero es mucho porque aquí hay toneladas a veces, entonces más vale achicar el diámetro. Y por eso, que en todos los laboratorios, ustedes vayan a ver cuando lleven una muestra en una bolsa. La bolsa pesa 10 kilos, pero lo que van a usar en el laboratorio son 10 gramos a veces, ¿ya? Y esos 10 gramos lo obtienen moliendo y pulverizando. Es casi un fluido lo que queda al final y se forma lo que se llama la alicuota, en el cual el diámetro es aproximadamente 0. Y con eso el error de muestreo de haber formado eso es prácticamente 0 y la muestra tiene error 0 de laboratorio. Porque este diámetro es tan chico que el error es 0. Por eso que se pulverizan las muestras. No sé si ustedes han visto en un laboratorio de preparación de muestras que hay un equipo que se llama el pulverizador, y hay dos tipos de pulverizadores. Uno que se le ponen unos anillos y otro que se le pone como un cilindro, ¿ya? Y esos pulverizan la muestra, la dejan un diámetro prácticamente igual a 0. Entonces, con esta fórmula yo puedo reducir el error. Y otra forma de reducirlo es tomando incrementos. Hay varias formas, pero para ello es más bien un curso. Mauro tiene otra pregunta. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál es la constante de muestreo? La constante de muestreo es un número que es la multiplicación de varios factores. Uno depende de la granulometría, otro depende de la ley, y son varias, ¿ya? Y esa constante de muestreo se define, y si usted está en el texto, ¿ya? Y lo pueden ver cómo se define, el producto de varias cosas. Y esa constante de muestreo, hay empresas que la calculan, ¿ya? Y para ello hacen un test que se llama test de heterogeneidad. Y la empresa que lo hace aquí en Chile es SGS. Todas las minas hacen un test de heterogeneidad para calcular esa constante de muestreo sobre sus unidades geológicas. Porque la mina hay que dividirla en unidades geológicas, ¿ya? Por ejemplo, si hay unidades que se hacen por alteración, toman una roca de la alteración sericítica y a esa le calculan la constante de muestreo. Y esa constante de muestreo no tiene por qué ser igual a una roca tomada de una alteración potásica, por ejemplo, ¿ya? O una roca tomada de una alteración propilítica. Entonces, cada roca tiene su variación intrínseca diferente que la caracteriza este laboratorio por medio de esta constante de muestreo. Cuando la constante de muestreo es muy grande, quiere decir que la roca es muy errática, y eso se presenta en las rocas que tienen oro. Las rocas que tienen constante de muestreo más baja son las que tienen cobre, porque vimos que el cobre es favorable para muestrearlo. Dice, ¿por qué cree que muestreando de manera errónea que usted muestre y en estas minas muy grandes? Porque la gente no cree en lo que él piensa, ¿ya? Entonces por ejemplo, estaban haciendo un muestreo con una cosa rectangular. Y yo le dije, ¿por qué no tomas una cuña? No, pero si es todo homogéneo, ¿para qué? A lo mismo una cuestión rectangular, ¿ya? Pero viene un auditorio y le dice que está tomando mal las muestras y se lo rechaza, entonces, ¿ya?
Exactamente, Carlos Gabriel dice, va a depender de las características de cada mina, sí, y no solo de las características de cada mina, sino que los sectores de la mina. Por ejemplo, la mina de Lomas Vallas, que yo la estudié mucho tiempo, tiene una zona de óxido y una zona de sulfuro. La zona de óxido, la fórmula, ustedes saben, tiene un óxido, por ejemplo, CuO, ¿cierto? Un óxido de cobre, ¿ya? Mientras que la zona del sulfuro podría ser una calcoperita, CuFeS2. La fórmula química es diferente. Entonces, la forma de muestrear el óxido no tiene por qué ser igual a la forma de muestrear el sulfuro. Es más difícil muestrear el óxido, ¿ya? Porque es más variable si uno ve la constante de muestreo, ¿ya? Entonces, Creo que depende de cada mina, quería preguntar igual. y dentro de cada mina también hay variabilidades. Sí, No sé si Marco, yo quería hacer una pregunta. Pensando y tratando de motivar a nuestros estudiantes para su futuro, ¿cuáles son los desafíos que existe para Chile respecto de esto? Por ejemplo, el hecho de que no existe una norma, ¿podría tomar Chile esa iniciativa? ¿Hay otros países que estén desarrollando normas actualmente como para tener algo de base, por lo menos para el muestreo? O también me quedó ahí el problema de los incentivos. Cuando hay incentivos para la producción o para el cálculo, no tiene por qué estar mezclado con cómo se... Que mientras más ley va a haber más incentivos, entonces es un factor ahí de sesgo. ¿Cómo, claro, pero ese es un factor que hay gente que ha escrito sobre esto de los incentivos y dice la siguiente palabra. Así comienza su trabajo de un colega mío. Los incentivos son perversos, ¿ya? Entonces, cuando yo le doy un incentivo a un trabajador, por ejemplo, al perforista le digo, usted tiene que tomar la muestra y además le doy tanto por metro perforado, entonces él va a dar a full a perforar más metros, pero cuando tenga que tomar la muestra la va a tomar fraudulenta para ir más rápido. Entonces ese incentivo es perverso. Igual los otros incentivos de premiar, si yo digo una ley y me sale mayor que eso, premiar eso, también es un incentivo perverso. Y hay gente que ha escrito, pero los sindicatos son poderosos, ¿ya? De hecho, estaba leyendo en el periódico que le están ofreciendo 25 millones de pesos por un convenio colectivo y parece que no están aceptando, encuentran que es poco, ¿ya? Entonces esos incentivos también no son muy buenos, ¿ya? Entonces, partido por eso, ya tendríamos que la gente aceptaría que a veces me paso para arriba y a veces me paso para abajo. Si es normal, nadie debería castigar eso, ¿ya? Claro. Y así, y después que exista un departamento de muestreo que dependa de alguien, porque en cada mina el muestreo es como un cacho, ¿ya? Cuando yo estaba en Chucky, pertenecía a geología, pero un día se lo pasaron a la gente en la planta, ¿ya? Entonces ahí la cosa no funcionó bien y tuvo que volver a geología, ¿ya? Entonces tiene que haber una organización que o sea, hacer normas y recomendaciones para que las cosas se hagan bien, porque eso de hacer el tubo o la cuerda que tira la gota, también son soluciones que alguien la hace hechiza, ¿ya? Y siempre le piden, el que hace las cosas hechizas es un artesano que vive en Calama o en otro lado y esas cosas no funcionan, pero se podría hacer, ¿eh? Creo que hay que partir de a poco. A criterio individual es como mejor traer a la abuelita que corte la torta para que sea más justa. Claro que sí, claro que sí. Así es. Perfecto.
Ok, no sé si hay más preguntas. No sé si respondieron la pregunta de Mauro, que preguntó un poco más arriba en el chat. A ver, Si pudiera ver aquí Mauro. arriba. Un poquito más, Alejandro. esa. Mauro Navarrete. Alejandro. Profe, tengo entendido que no muchas mineras tienen política o algún departamento encargado del muestreo. Es decir, no hay mucha preocupación por el muestreo. ¿Por qué cree que no existe esa preocupación, siendo que es tan importante? Primera cosa, son las universidades también, hay que partir por ahí. Las universidades no tienen cursos de muestreo. Yo en el curso que hice aquí en esta universidad, en la UNAP, de Geología Mina Avanzada, puse el tema del muestreo y por algo me invitaron a dar esta charla, porque supongo que encontraron que era importante, ¿ya? Entonces la gente no conoce la importancia, ¿ya? Por ejemplo, yo llego a una mina de oro, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en las minas de Yamana tiene dos minas de oro, una era Florida y la otra el Peñón, que queda cerca de Antofagasta, ¿ya? Entonces, a las dos fui y les digo, entro donde están los mineros y trabajadores y les pregunto, ya, ¿cuánto es el avance? ¿Ya? El avance me dice que vamos a tomar son 3 metros, ya. Ubiquemos esos 3 metros, ya. Entonces todos los trabajadores ahí, saben, todos usan la calculadora, calculamos las toneladas que tienen esos 3 metros, ya. Entonces dice, ¿y la muestra? ¿Ya? Entonces tomamos esta canaleta, hacen canaletas, ¿eh? Entonces la canaleta la hacen con un cincel, la hacen a mano. Se recomienda que sea automática, o sea, hay unos cortadores de canaleta, ¿ya? Entonces, bueno, pero la hacen a mano, ¿ya? Entonces, dejémoslo así. Entonces, ¿cuánto vale esa canaleta que usted tomó? ¿Ya? Y calculamos el oro que hay en el avance. Calculamos el volumen de esos 3 metros por la galería y todo, y la densidad, y nos sale tanto, y la ley del Peñón o de Florida son de 4 gramos por tonelada, fácil. Entonces, en esas toneladas hay 4 en cada tonelada, calculamos la ley, y lo pasamos a onza, que hay que pasarlo a onza, porque el oro se vende en onza, ¿ya? Y esas onzas se multiplican por 1.600, que el valor $1.600 vale la onza, o sea, 32 gramos de oro valen 1.600, ¿ya? Y eso, entonces se ven que en realidad la canaleta está dando vale la muestra de la canaleta, ¿ya? Yo podría abandonar un sector de la mina por la muestra mal tomada de la canaleta, ¿ya? Entonces, toda la gente tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Cuando yo dije, por ejemplo, que el montículo ese pesa 2 toneladas, si ustedes ven, tiene 15 metros de profundidad y tiene un diámetro de 25 centímetros. Ese volumen con una densidad de 2,6 da 2 toneladas. Ese material son 2 toneladas. Pero yo llego a las minas y les pregunto a los que están ahí, han trabajado toda su vida ahí, ¿cuánto pesa ese montículo? Y todos no pasan de los 100 kilos. Todos me dicen 110, 120 kilos, 90 kilos, 80 kilos, pero nadie me dice, esto pesa 2 toneladas. Nadie se ha dado, por ejemplo, el trabajo de calcular el material que se acumula de un sondaje, y de repente yo le paso a un geólogo un testigo que tiene 1 metro, ¿ya? Y antes de pasárselo le digo, ¿cuánto crees tú que pesa esto? ¿Ya? Entonces me dice 4 kilos. ¿Está bien o no? ¿Cuánto pesa un cilindro de una cierta... Pesa como 40 kilos, ¿ya? Un cilindro de 1 metro, ¿ah? Entonces la gente no se preocupa de ese tipo de cosas, ¿ya? Se preocupa más bien de ganar plata. Claro. Gracias por la respuesta, doctor. Gracias a ustedes por las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Como para dar como finalizada la charla. Bueno, yo voy a ir a tomarme una cerveza ahora que terminé aquí
como este que lo mandaron castigado por tomar cerveza, lo mandaron a muestrear. ¿Ya? Bien, muchas gracias por la invitación. Mauro va a Si quieren seguir preguntar en otra contacto, cosa. si me mandan un mail, le hago llegar esto para que por lo menos tengan un respaldo y se acuerden de lo que les conté. Ahí Mauro preguntó otra cosa. ¿Usted cree que falta mucho por investigar en la geoestadística? Por supuesto. El problema, hay muchos problemas que no están resueltos. En muestreo, por ejemplo, muestrear el salar de Atacama sin hacer sondaje, ¿ya? No sabe hasta dónde la muestra tiene que llegar hasta el fondo del salar, ¿ya? Entonces ahí hay que investigar cómo me las arreglo. Los argentinos meten un tubo plástico, ¿ya? Que tiene está comunicado con la superficie, y la superficie le hacen un movimiento y ese tubo se abre y después se cierra cuando entró todo el líquido adentro y lo levantan, ¿ya? Pero aquí no lo hacen eso, ¿ya? No tienen interés porque tienen la mejor mina de litio del mundo y no lo hacen, ¿ya? Entonces no es bueno, ¿ya? Entonces hay que investigar, por supuesto que hay que investigar, y en geoestadística, que usted me está preguntando también, hay que investigar, y yo encuentro que lo que más hay que investigar, ¿ya? Es la relación que existe entre el modelo geológico y la geoestadística, ¿ya? Tratar de ver cómo yo puedo relacionar un modelo geológico con los variogramas y todas esas cosas que usa la geoestadística. Y bueno, con el modelo que tiene la geoestadística, que son las funciones aleatorias, ¿ya? O sea que también hay mucho que investigar. Y por eso que las universidades le dan a la geoestadística, pero al muestreo minero no le dan, porque como todo el mundo lo tiene abandonado, como que nadie quiere meterse a investigar allí, porque además es desagradable, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo voy a una mina, ¿ya? Y le digo que están muestreando con ese tubito, ¿ya? Por ejemplo, voy escondida. La gente escondida es orgullosa de la mina que tiene. Y le digo, usted, esta muestra que tienen aquí está mala. Entonces van a decir que estoy loco, ¿ya? Profesor, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Acá Francisco Sí. Torres de Concepción. Usted en un momento había mencionado sobre lo de la tolva del camión. Igual era interesante saber el muestreo de esa tolva. ¿Y cuál sería la mejor manera, o aún existe esa manera en la cual se puede sacar ese muestreo? ¿O esa ley de esa tolva, esas rocas tomadas en el camión? Ya, espérese un poquitito. Parece que tengo algo aquí. No, parece que... Aquí está. Este es el camión, o sea, usted me está preguntando Sí, de eso mismo, saber la ley del camión. Exactamente. ¿Eso? Sí. Ya. Fíjese que me ha tocado en el corazón su pregunta, porque yo trabajé en una empresa que se llama Modular Mining System. Me llevaron ahí para que tuviera voladas. Entonces yo me pegué la siguiente volada que le aplica por lo menos una mina, que se llama la mina Saldívar. Ya. Entonces le voy a explicar cómo es mi cosa, lo que yo inventé para la mina Saldívar. La empresa Modular Mining System tiene lo que se llama GPS. Resulta que le pone GPS a todo. Le pone GPS a esta perforadora, le pone GPS al camión, ¿ya? Y le pone GPS a la pala. Aquí no tengo ningún dibujo de pala, pero el balde de la pala que carga el mineral tiene un GPS. Entonces yo tenía un computador en mi oficina de Modular Mining System en que tenía la pala, por ejemplo, de Chucky, ¿ya? En Chucky hay 4 palas en mineral. Entonces tenía la pala de mineral en Chucky y yo tenía, aquí me estaba escribiendo y iba cambiando con el tiempo la coordenada, la cota, la coordenada este y la coordenada norte de la pluma de la pala, o sea, de donde está la pala.
Resulta que yo también tenía, por otra parte, las coordenadas de los montículos y tenía la ley que me había dado la muestra de los montículos, no esta muestra mala que está aquí, sino que una muestra bien tomada, ¿ya? Aquí están todos. De todos esos montículos las tenía. Entonces, cuando la pala cargaba más o menos cercano a ese montículo, yo veía el montículo más cerca y tomaba las leyes, hacía una interpolación con los otros montículos y cargaba, y yo más o menos sabía no solo la ley del camión. En Saldívar saben la ley que llega a la pala, porque la pala está cargando este punto donde está este montículo y todo se conoce la ley más o menos de allí, porque se mostró todo esto. Entonces se sabe la ley, más o menos, con una buena aproximación, la ley. Entonces cuando la pala carga este material, ese material yo ya sé la ley que va dentro de la pala. Entonces sé la ley que va a tirar el camión y así voy componiendo y voy calculando la ley del camión. Y hasta el final tengo, por ejemplo, 10 paladas que llenaron este camión y se fue a un lugar que puede ser la planta o el botadero si la ley que me calculó el sistema dispatch, porque se llama dispatch el sistema, está con la alta ley o con baja ley. Y en la mina Saldívar lo usa, ¿ya? Y esa es la ley del camión, así la llamamos. Así que hay una empresa que tiene oficina en Santiago, podrían, no sé, tomar contacto con ellos y que les muestren cómo funciona esto, porque también tiene un GPS aquí y le va dando en tiempo real todas las variables de perforación a medida que esto se está perforando. Y aquí hay estratos y hay diferentes tipos de roca, entonces puede haber un cambio de roca geológico o una falla, y esto lo va determinando en tiempo real por los GPS que van marcando los índices de la perforación, que uno de ellos se llama pull down, ¿ya? Así que existe eso, pero hay que investigar más, ¿ya? Deberían adoptarlo más minas, ¿ya? Y si hay más minas, van a aparecer más gente interesada, ¿ya? Y a lo mejor van a haber más cursos de esto, ¿ya? Más alumnos, más memorias quizá en el tema, ¿ya? Hay muy pocas memorias en el muestreo minero. Lo he visto yo. Muchas gracias, profe. Preguntan si tienen algún correo, profesor. Lo voy a escribir aquí. Mejor. Sí, Si me mandan a pedir lo que quieran. Escribe al o final. en el chat también puede escribir tú. Espera. Voy a agregar cuadro texto. A ver este otro dato. A ver, yo soy, como mucho, que no se sabe su celular, así que... ¿Perdón? No, yo se lo doy para que ustedes lo distribuyan, es más fácil. Pero pídanmelo. Espérense, voy a buscar mi celular. Ahí está mi celular. Por ahí me pueden whatsappear algo. Y ese no es por, sino que es más. Más 569-8775-9557. Lo acabo de confirmar aquí. Entonces, si tengo algo que a ustedes les interesa, no duden en pedírmelo, yo se lo haré llegar. Muchas gracias.
De nada. Mm, Gracias a ustedes no sé. también por la invitación y por el interés que mostraron, ¿ya? Por el No, tema. está bien. Lo bueno es que con esto ustedes llegan a un lugar y ven que están mostrando mal y le pueden decir, eso sí que se hacen de un enemigo, porque la gente defiende lo que hace, aunque uno le dé todas las razones del mundo, ¿ya? Y va a caer mal. Claro. Defienden sus ideales. Entonces estaríamos. Listo, muchas gracias y Muchas nos gracias a estamos todos viendo. los Me voy a que estuvieron desconectar. acá. Okay. Hasta luego. Y recuerden, Gracias. hasta luego. Recuerden que mañana va a haber otra charla y se va a comunicar por nuestras redes sociales para que estén atentos y participen igual que hoy día. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Sí, el PPT va a ser, lo vamos a compartir quizás en WhatsApp para que todos lo tengan.